George? Vamos a orar, vamos a empezar. Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nuevamente nos concede de poder estar aquí, Señor, en este día, en esta hora, en este lugar, Señor. Ha reunido con nuestros hermanos, Señor, para empezar esta escuela dominical. Te pedimos que nos perdones, que nos ayudes, que nos cuides, que nos guardes como siempre lo has hecho, Señor. Que nos des sabiduría y entendimiento de tu palabra. Podamos nosotros ser de bendición, Señor, a través de tu palabra y de tu espíritu. Bendice a mis hermanos presentes, los que están ausentes, los que se dirigen hacia este lugar, Padre. Traerlos con bien, Señor, con gozo, con alegría, con el deseo de estar aquí. Y aquellos hermanos que por una razón u otra no están con nosotros, Señor, bendíceles, guárdalos, protege donde quiera que ellos estén, Señor, y que ellos puedan venir en el futuro con seguridad y con alegría, Señor. Gracias te damos por todo, Señor, en el dulce y precioso nombre de Jesús. Pues vamos a continuar nuestro repaso de la cena, repaso anual de la cena del Señor. Gloria a Jesús. En esta mañana queremos entrar en la Pascua en los tiempos de Jesús, cuando nuestro Señor Jesús estaba en la tierra. Gloria a Jesús. Queremos tocar ese punto. Los dos domingos anteriores tocamos la Pascua en el Antiguo Testamento, al principio, algunas cosas que tocamos sobre eso. Y esta mañana queremos empezar a hablar sobre la Pascua en los tiempos de Jesús. ¿Ven? Y esto lo estamos haciendo porque el próximo mes, si Dios permite, vamos a estar celebrando la Cena del Señor. Y pues la Cena del Señor tiene su origen en la Pascua, en la Pascua que el pueblo de Israel celebró originalmente saliendo de Egipto y luego pues durante su peregrinación en el Antiguo Testamento. Ahora, algo bien interesante que siempre cuando hablo de esto hay una pregunta que surge. Bueno, hay varias preguntas, pero una que surge es algo que dijimos cuando tocamos la Pascua en el Antiguo Testamento, y siempre me llama la atención que esta pregunta es muy interesante, es muy importante que nosotros los creyentes que creemos en la Pascua, que es algo que ya debemos de dejar del pasado, sino ahora celebramos la cena. Cuando tocamos Éxodo capítulo 12, dijimos que ese cordero que había que apartar desde el día 10 hasta el 14, dijimos que ese cordero simbolizaba a Jesús, ¿verdad que sí? Ese cordero que se sacrificaba el 14 del mes de Nisan. Ahora, la pregunta que surge es: si el cordero simbolizaba a Jesús y el cordero se tenía que sacrificar el día de la Pascua, porque ese era el cordero que las personas iban a comer. Acuérdense que ya para el tiempo de Jesús las personas llevaban sus animales al templo y los sacerdotes se encargaban de sacrificar el cordero, y luego ellos se llevaban lo que se tenían que llevar a su hogar y luego ellos preparaban para comérselo en la cena. Ahora, si dijimos que allá en Éxodos, que todo señalaba a lo que iba a venir, el cordero es un símbolo de Jesús. Y si también hemos dicho que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, ¿cómo es posible que Jesús haya celebrado la Pascua con sus discípulos
en el día señalado. Acuérdense que la Pascua se tenía que celebrar en el día señalado. El pueblo no podía celebrar la Pascua cuando ellos le daba la gana. La ley estipulaba que el 14 de Nisan, a la caída del sol, se celebraba la Pascua. Y si hemos dicho que Jesús era el Cordero Pascual, ¿cómo es que él pudo haber celebrado la Pascua si él era el Cordero? Si ese Cordero, o sea, el sacrificio de Jesús tenía, hermanos, que ser el 14 de Nisan, porque eso era lo que la profecía simbolizaba. No sé si me están entendiendo lo que me los quiero llevar. Que si él era el Cordero y él estaba celebrando la Pascua, pues hay un problema ahí, hay cierta contradicción. Y muchas personas que han captado eso, porque hay que admitir que muchos cristianos ni por ahí, pero hay algunas personas que sí han captado eso y han traído cierta controversia de decir, pues aquí hay una contradicción. Jesús era el Cordero y él celebró la Pascua, ¿cómo es posible? Y lo que no se comprende, hermanos, o quizás algunas personas no comprenden, y esto lo hemos tocado, esto no es nada nuevo lo que vamos a hablar esta mañana. Lo que no se comprende, hermanos, es que la palabra Pascua y la palabra panes sin levadura se utilizaban alternadamente. Los judíos tenían la costumbre de utilizar cosas así. Hemos platicado varias veces de eso, de la palabra, cómo ellos alternaban las cosas, como cuando estudiamos la palabra salvación y sanidad. Los judíos utilizaban la palabra salvación para implicar sanidad y utilizaban la palabra sanidad para implicar salvación. Y hay muchos textos que prueban eso. Pues también sucede con la palabra Pascua y la palabra panes sin levadura. Por eso en el libro del historiador Josefo, él le llama a esta, porque acuérdense, una empezaba y en el momento que se acababa la Pascua, inmediatamente empezaban las fiestas de los panes sin levadura. Por eso él le llamaba las fiestas de los 8 días. La Pascua era un solo día y los panes sin levadura eran 7 días. Por eso él le llamaba las fiestas de los 8 días. Porque estaban muy pegadas unas a la otra y una dependía de la otra. Y por esa razón, hay dos textos que están ahí que demuestran que a veces ellos estaban hablando de la Pascua y se estaban refiriendo a los panes sin levadura. Y a veces decían los panes sin levadura y se estaban refiriendo a la Pascua. Porque acuérdense, hermanos, que aún en la Pascua, o sea, el 14 de Nisan, se tenía que comer panes sin levadura. No se podía comer un pan leudado en el día de la Pascua. Así que ellos tenían ese concepto. Y eso es lo que nos va a ayudar a entender que Jesús sí celebró la Pascua y que Jesús fue el Cordero que fue sacrificado en la Pascua. Y eso no es ninguna contradicción cuando entendemos estos conceptos que le estamos diciendo y vamos a probárselo bíblicamente, porque de nada tendría, en ningún caso tendría que yo estuviera diciendo cosas que no podemos probar con las Escrituras. Y luego repito, estas cosas no son nada nuevo, por eso le puse estos cuadritos ahí en el tablero, porque dicen que uno viendo pues aprende más. Y en el primer cuadrito que tiene la P es para la Pascua, y luego los 7 cuadritos es simbolizando los panes sin levadura. Pero acuérdense, hermanos, que es muy importante entender que los judíos hasta el día de hoy llevan el tiempo muy diferente a nosotros. Amén. Muy diferente a nosotros. Supongamos, este año la Pascua va a caer un viernes. Un viernes. Entonces, llevando el tiempo como los judíos lo llevan, ¿cuándo empezarían los panes sin levadura?
¿Empezaría? ¿El siguiente día? El viernes, en la tarde. A las 6. Si nosotros vamos a celebrarla en la Pascua el viernes, ¿ah? Ahí va a empezar el día. ¿Ah? Va a empezar el día, la Pascua. Entonces, sí, yo creo que la hermana María tiene razón. Porque la Pascua va a empezar el viernes, ¿a qué hora? Y un minuto. A las 6 de la tarde. Ahí empieza la Pascua. Entonces, ¿cuándo se acaba ese viernes? A las 6. Exacto. Y ahí inmediatamente empiezan los panes sin levadura. En otras palabras, los panes sin levadura, tomando el calendario de hoy, que estamos usando en el 2018, los panes sin levadura empezarían el sábado, ¿a qué hora? Exactamente. A ese mismo momento empiezan los panes sin levadura. ¿Y qué sucede, hermanos? En ese mismo momento, la Pascua se continuaba, a pesar de que era la fiesta de los panes sin levadura. Espero que no lo estoy confundiendo. Porque es importante entender eso. Porque eso es lo que nos va a demostrar que Jesús sí cumplió con la ley. En otras palabras, sí Él fue sacrificado durante la Pascua. Y número 2, sí celebró Él la Pascua. Y eso es algo que la Biblia nos demuestra. O repito, si entendemos estas cosas, que para nosotros, que somos de otra cultura, que llevamos el tiempo de una forma diferente, se nos hace un poquito complicado. Y ahí es donde han venido las contradicciones y decir a algunas personas, pues la Biblia se está contradiciendo. ¿Cómo que Él es el Cordero? Y la Pascua se tenía que celebrar, el sacrificio se tenía que celebrar en la Pascua, y Él también la celebró. ¿Cómo es que Él la estaba celebrando? Él es el sacrificio. Y esas son cosas que nosotros como creyentes tenemos que entender. ¿Vale? Ahora, ¿qué sucede, hermano? Y esa era la pregunta que no sé si se hizo aquí o se la iba a hacer, de que si el Señor Jesús la había celebrado. Es más, usted lo mencionó, que sí se hizo como generalmente se hacía, sí, la hizo con sus discípulos. Exactamente. Partió en el pan, estaba el cordero. Pero fue en la Pascua. Sí. La Biblia lo registra y leímos el texto, que le dice a dos de sus discípulos que fueran y prepararan la Pascua. Porque por eso también el día antes de la Pascua se llamaba el día de preparación. Y hay varios textos que lo mencionan así. Por eso ese día antes de la Pascua se llamaba el día de la preparación. Porque ellos tenían que hacer todas estas cositas que hemos hablado anteriormente, preparar todo eso, lo que se iban a comer. Porque acuérdense que el día de la Pascua no se podía trabajar. Dicho sea de paso, no solamente el día de la Pascua, los siguientes 7 días. O sea que en estos 8 días no podían ellos trabajar. La ley se los prohibía. Lo único que ellos podían hacer era todo lo relacionado con la festividad. Nada más. Ellos no podían ahí que arreglar esto, que se le dañó aquello. Se la consideraba trabajo. Y ellos no tenían esa habilidad. Obviamente, como hemos dicho, y el propio Jesús lo demuestra, que si había una emergencia, que si había algo en contra de la vida de alguien, pues había que acudir. Porque, y tristemente hago esta observación porque yo cuando vivía en la ciudad de Nueva York escuché un caso que salió hasta la televisión en Brooklyn, después de Israel. No sé si ustedes saben esto, después de Israel, la ciudad de Nueva York es donde más judíos hay. Y esta mujer, su esposo le dio un ataque cardíaco, algo, el esposo se desmayó claramente. Y como era el sábado, ella no quería tomar el teléfono
Estoy hablando del tiempo de no había eso de celular. Tomar el teléfono de su casa y llamar a la emergencia a alguien para que viniera a socorrer a su esposo porque era el sábado. Y esos son extremistas, y eso no es lo que la palabra de Dios enseñaba. Pero así tristemente muchas personas llegaban, tenían ciertos sistemas en los elevadores para que cuando ellos entraran a los elevadores en el sábado, ellos ni siquiera tuvieran que apretar el botón. Eso es irse a los extremos. Y tristemente hay gente así. Hay gente así. Perdón, hermana Frank, usted quería hacer una pregunta. Sí, hermano, mire, cuando ellos iban a salir del pueblo de Egipto, entonces fue la Pascua y luego fue los panes sin levadura, después... No durante cuando el pueblo salió de Egipto. No. Fue la segunda parte que se empezó a celebrar. Entonces ellos tomaron la cena. Exacto. Y ellos salieron después de la cena, salieron. Exacto. Ok. Porque Entonces, después de eso fueron para el desierto. Eso de los panes sin levadura ya se instituye cuando ellos están en la tierra prometida. ahí era donde ellos Cuando salió de Egipto solamente se celebró la Pascua. Eso solamente. Es que tú estuviste con los niños, habló de eso el domingo pasado. Bueno, pero la pregunta es muy válida. Se puede también malinterpretar de que después de la salida de Egipto también celebraron los panes sin levadura. ¿No? Eso ocurre ya cuando ellos llegan a la tierra prometida, que fueron después de 40 años. Imagínense lo que sucedió de esa. No, pero es una buena pregunta. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Aquí, hermanos, el Señor Jesús, como Él era el que simbolizaba lo que se iba a acontecer en la Pascua, y los discípulos creían, ya para esta etapa de la vida de Jesús, ellos creían que Jesús era el Mesías. Ellos lo creían así. Y Jesús tiene una vez más que demostrarles que Él es ese Mesías que ellos estaban esperando, que el pueblo de Israel estaba esperando. Entonces vemos que la palabra de Dios nos demuestra que en su muerte y en su resurrección, que estaba simbolizado en el Antiguo Testamento, Jesús iba a demostrar eso. Iba a demostrar no solamente que Él era el Mesías, sino que iba a demostrar que Él era el verdadero Hijo de Dios. El libro de Romanos lo demuestra, que fue declarado Hijo de Dios mediante la resurrección de los muertos. O sea, que no solamente el sacrificio de Jesús era importante, sí lo es, eso no es la menor duda. Pero si Jesús nos resucita, como el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15, exactamente, así que las dos cosas son fundamentales: su muerte y su resurrección. Fundamentales. Entonces, todo eso estaba simbolizándose en el Antiguo Testamento, y especialmente con esta celebración que ellos se conocían como la Pascua. Vamos a buscar algunos textos que demuestran lo que estamos tratando de decir. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Y vamos a leer los versículos del 7 al 9. Y si había personas que conocían esto del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, pues tenían que ser los hebreos. Y pues este libro... Hermano, aunque no lo habían celebrado todos esos años, se no habían olvidado. No, porque bueno, tocamos brevemente eso, porque como les digo, el estudio es bien amplio. Y se vuelve a establecer la Pascua cuando en los días del rey Josías se encuentran los pergaminos en el templo, y se dan cuenta al pueblo que por muchos siglos no habían estado practicando esto, y el rey pues empieza a arrepentir y empieza a inculcarle
a los sacerdotes que ellos tienen que inculcar al resto del pueblo, y luego nuevamente se empieza a celebrar, pero luego nuevamente el pueblo deja de celebrarlo cuando cae en su pecado y es llevado cautivo, y así sucesivamente. Y ya cuando estudiamos el libro de Malaquías, el pueblo volvió a celebrarlo, pero ya no lo estaba celebrando como la ley mandaba, sino que ellos estaban haciendo como ellos les daba la gana, ¿verdad? Y por eso era que el Señor pues, le dice que iba a venir un juicio sobre ellos. Hebreos capítulo 5. Y vamos a leer del 7 al 9. Y dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, y que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, que estos textos nos demuestran que todas estas cosas que el Antiguo Testamento simbolizaba, estaba hablando de Jesús. Y la Pascua era una de esas cosas que simbolizaba lo que Jesús había hecho. Vamos a buscar en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer en el versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Vamos a buscar vamos a tocar el 19 también para que se pueda entender mucho mejor el contexto y se pueda entender con lo que estamos hablando. Primera de Pedro, capítulo 1, el 19 y el 20. Dice, sino con la sangre, ¿vale? Como nos dice que fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir, sino con la sangre preciosa de Cristo, y escuchen cómo dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de nosotros. Sí, hay esos dos textos que nos demuestran que Jesús es el símbolo del Cordero Pascual. Él es el símbolo del Cordero Pascual. Eso no es el Antiguo Testamento lo demuestra y el Nuevo Testamento lo revela. Dicen que el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos al libro del Apocalipsis, hablando de revelaciones. El libro del Apocalipsis, capítulo 13, y vamos a leer el versículo 8. Apocalipsis 13, 8, y solamente estoy tocando estos textos para demostrarles que la Escritura sí simboliza a Jesús como el Cordero. Es lo que estoy tratando de hacer. Apocalipsis 13, 8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Escucharon eso? Inmolado desde el principio del mundo. El sacrificio de Jesús en la cruz fue establecido por Dios mucho antes de que existiera todo lo que existe. Ahí, pero eso no son otros puntos. La cuestión es demostrarles que la Escritura nos demuestra que Jesús era considerado el Cordero y que fue sacrificado. La palabra inmolado significa eso, fue sacrificado. ¿Cómo lo era el Cordero? ¿No? Hablando literalmente, como era el Cordero durante la celebración de la Pascua. Y le estoy llevando todo eso para contestar esa pregunta. ¿Celebró Jesús la Pascua cuando había que celebrarse? Yo así lo creo, pero tenemos que probarlo
en escrito. Amén. Ahora, la fiesta de los panes sin levadura, la cual comienza a la caída del sol, cuando se acaba el 14 de Nisan, inmediatamente empiezan los panes sin levadura. Amén. Empieza aquí, cuando se acaba la Pascua, empieza inmediatamente los panes sin levadura. Imagínense esa fiesta de 7 días, y era una fiesta, no lo que a veces nosotros pensamos que esta gente solamente estaban allí orando. No, era una fiesta. La gente se alegraba, se divertía, comía, bebía, bailaba. Era una fiesta que duraba 7 días. Imagínense eso. Y no se trabajaba. Holiday. Entonces, esa fiesta se conoce también como la noche pascual, que duraba 7 días. ¿Vale? De origen su nombre de la palabra matzah, que le llaman también el pan de aflicción. Y esos panes, luego repito, no se le podía agregar levadura. Y vamos a ver, vamos a buscar en el libro de Deuteronomio, capítulo 16. Aquí nos demuestra la escritura algo muy interesante. Claramente nos dice aquí algo. Cuando se le da a Moisés las leyes, pues Dios también le dio leyes sobre las fiestas anuales, dice el subtítulo en la Biblia que yo tengo. Deuteronomio capítulo 16. Vamos a leer aquí en Deuteronomio 16. Vamos a empezar el versículo 1. Aquí se le llama el primer mes Abit, pero luego en el futuro se le llama Nisan. ¿Por qué le cambiaron el nombre? No me pregunten a mí, porque la Biblia no lo registra. Pero la primera vez se le llamaba Abit. Abit. Es una vez. Abit. Póngale pichón. Pero así se llamaba. Y luego hay textos que nos demuestran que el primer mes se le llamaba luego Nisan. Repito, no me pregunten a mí, yo no sé la respuesta, porque simple y sencillamente así los textos lo demuestran. Deuteronomio 16. Vamos a empezar el versículo 1. Dice: guardarás el mes de Abib y harás Pascua. Mira cómo dice: a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto, de noche. Mira cómo dice. Y en el hebreo no dice noche, dice de luna. Es interesante, como hemos dicho varias veces, que el calendario de ellos es un calendario lunar. En español, aún en inglés, está traducido noche, pero en el hebreo es luna. Obviamente implicando la de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová, tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. ¿Te das cuenta? La Pascua no se podía sacrificar cuando ellos querían ni donde ellos querían. Dice: no comerás con ella pan leudado. 7 días comerás con ella pan sin levadura. Mira cómo le llaman: pan de aflicción. ¿Ven? Porque a prisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días, y de la carne que matares en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da,
sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Ahí estaban las estipulaciones que Dios le dio a Moisés específicamente. Ahora, en tiempos de Jesús, se estaba celebrando la Pascua. El Señor Jesús, dicho sea de paso, también participó en la Pascua. Desde que él tenía aproximadamente 12 o 13 años hasta los 33 años y medio que dice Lucas que tuvo sobre esta tierra. El Señor Jesús celebró la Pascua. Ahora, ¿qué sucede? Esa palabra pan de aflicción, muchos la han interpretado porque el pueblo pasó tiempos muy difíciles en Egipto y todas estas cuestiones que pasó, ¿no? Pero es interesante, hermanos, que la palabra aflicción es bien interesante para ellos, ¿no? ¿Qué sucede, hermanos? Las fiestas judías demostraban el plan de redención que Dios tenía para el ser humano. En las fiestas estaba el plan de redención. Y obviamente el plan de redención empieza haciendo qué? Exactamente. Ahí empieza el plan de redención. Y obviamente la Pascua es lo que simbolizaba, un sacrificio de un cordero. Y le demostramos con los textos que dimos anteriormente que la Biblia le da el simbolismo del cordero de Jesús. O sea que el plan de redención empieza con un sacrificio. Ahí empieza el plan de redención. La muerte de Jesús en la cruz. Y qué interesante es que la primera fiesta del pueblo de Israel era la Pascua. Sea su primera fiesta. Hermano. Mire, Deuteronomio se le dio a Moisés todavía andando en el desierto. ¿Estando en el desierto? Todavía iban en el desierto. Sí, pero ellos no no lo podían celebrar. alcanzaron a festejar. No, ellos no podían celebrar. No podían celebrar la fiesta en el desierto. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no podían celebrar la fiesta en el desierto? Porque ellos no tenían un lugar de asentamiento, ellos iban caminando. Entonces, por lo tanto, no pudieron celebrar tampoco los Pero panes. allí él le dio esa ley. Oh, sí, pero no lo celebraban. La pregunta de la hermana era que si la habían celebrado. Sí, no, y eso me quedaba claro, pero ya leyendo aquí en Deuteronomio, dije, bueno, pero enseguida de Deuteronomio sigue Josué. Entonces tiene sentido. Y la palabra clave, lo que leímos en Deuteronomio es cuando dice: no la vas a celebrar en ninguna de las ciudades que te he comprado. No, tenía que ser en algo específico, y ese específico ¿qué era? ¿En qué lugar era? En Canaán. Thank you, James. Pues era la tierra prometida, era Canaán. Pero la tierra Canaán era como decir, en California. ¿Pero en qué parte de California? Jerusalén, eso es lo que dice James, y así se tenía que celebrar allí, porque allí él que puso su nombre. En otras palabras, puso su. Entonces me acuerdo. ¿Qué era lo que estaba ahí que si lo simbolizaba a él? El templo. Exactamente. Por eso ellos no pudieron celebrar ni la Pascua ni los panes sin levadura en el desierto. Sino que tenían que entrar a la tierra prometida. Pero como el pueblo fue desobediente, la tierra prometida, para llegar a la tierra prometida, la tienen que llegarle, vamos a exagerar, un mes. Se quedaron 40 años. Y la razón de quedarse 40 años en el desierto fue ¿por qué se quedaron 40 años dando vuelta en el desierto? Para deshacerse de esa gente. Exactamente, para que se murieran todos ellos. Esa generación. Porque ellos no iban a entrar a la tierra prometida. Así que había que quedar dando vuelta ahí hasta que se murieran todos ellos, solamente 2 personas de esa generación
fueron que entraron a la tierra prometida. Esa fue la razón. Entonces no fue inmediatamente que ellos que entraron a la tierra prometida celebraron la Pascua, sino ya estaba Jerusalén ahí puesta. No. No, tuvieron que hacer el templo. Pero estaba estipulado el lugar que Dios había escogido para ellos. Entonces no fue inmediatamente que celebraron la Pascua cuando ellos celebraron. No, sí se la celebraron inmediatamente. La Biblia lo demuestra, lo tocamos la semana antepasada. Entonces Jerusalén ya existía, pero el templo. No, el lugar donde él había señalado. Dice el texto. ¿No conoce? Sí. No conoce el texto. Sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre, sacrificarás la Pascua. Él escogió ese lugar en ese momento. No había un templo, no había, pero él escogió ese lugar. Okay. Por eso le llaman la tierra. Prometido. Él escogió ese lugar. Ya con el tiempo se establece un templo. Acuérdense que todavía cuando llegaron a la tierra prometida, todavía la tierra no había sido dividida. Cuando la tierra es dividida, ahora sí, aquí en Jerusalén es que se hace. Ese es el detalle. Estamos yéndonos al Antiguo Testamento. La clase de hoy es el tiempo de Jesús. Hermano, pero es que es muy importante. En ese tiempo ellos nada más llevaban el arca del pacto. Exactamente. No había un templo. No. Pero al cruzar, al llegar a la tierra prometida, ese es el lugar que él había escogido. Y la Biblia en el libro de Josué lo leímos. Sí, lo único que impidió que no quisieran hacer la Pascua, y lo leímos, lo estudiamos la semana pasada, tuvo que suceder algo primero para que entonces ellos celebraran la Pascua en tiempo de Josué. ¿Y fue qué? La semana pasada hablamos de eso, ¿no? Fue la semana pasada, no fue el año pasado, la semana pasada. Tuvieron que ser los varones circuncidados. Sí. Eso, ¿verdad que dije eso? Sí, sí lo digo. Y eso fue la semana pasada, ¿verdad? Sí. Mira, más que estás Es que no entendimos bien su pregunta. eso fue. Ya. Disculpen. Voy a tratar de ser un poquito más. Bueno, yo no puedo ser claro, pero digo, voy a tratar de ser un poquito más entendible. Ahora, nos podemos volver a meter al tiempo de Jesús porque nos estamos echando para atrás. Queremos ir hacia adelante. ¿Ven? Estas cosas ya deben estar claras en nosotros. Lo uno pasado, usted lo dejó bien rápido. Y esa parte era bien buena. Si no lo damos rápido, pues estuviéramos todavía ya en Egipto. No hubiéramos ni siquiera cruzado el desierto. No. Es esa parte cuando José y Caleb entraron a la tierra prometida. Ahí fue donde usted nada más dijo que mediante todo el tiempo en el desierto no se había celebrado la Pascua, porque esa generación tenía que ser terminada y entrar a la tierra prometida, y allí se iba a celebrar. Hasta ahí quedó. Ya después habló de la circuncisión. Porque teníamos que tocar eso. Estábamos hablando de los sacramentos y todas esas cositas. Bueno, es que como le he estado diciendo, el estudio yo no me puedo imaginar qué estaba yo pensando, qué estaba yo haciendo cuando estaba haciendo esto. Porque tiene muchas cosas. Y eso pues nos tomaría un buen tiempo. Y surgen muchas preguntas, hermano. Porque no deberían de surgir muchas preguntas. Porque esto no es nada nuevo. No, me refiero que haga de cuenta que para nosotros es la primera vez que lo estamos escuchando. Por decir algo. Porque como la vez anterior, como nosotros no nos ubicamos en que el tiempo de ellos y su sistema de vida no es igual al de nosotros. Entonces nosotros tenemos que ubicar nuestra mente hacia allá y saber, hermano, que nosotros en el día de hoy no entendamos eso, no te lo puedo aceptar. Porque, hermano, le voy a decir no por qué. Porque eso lo hemos hablado por generaciones. Sí, porque Chayo hizo una pregunta muy válida, que cualquiera que lee la Biblia no lo hubiera captado, ni yo misma, para hacer la verdad. Cuando dice, y al siguiente día
deben de quemar todo lo que restó del cordero. Exacto. Y entonces ella preguntó, pero al siguiente día inmediatamente ellos tenían que huir, tenían que irse al desierto, entonces ¿para qué tenían que quemar lo que había sobrado del cordero? Yo también hice la pregunta, ¿y por qué tenían que pintar los dinteles si ellos iban a salir? Porque todo eso fue lo que Dios estipuló que ellos hicieran. Estamos de acuerdo, pero lo que pasa, hermano, es que Chayo y yo estábamos pensando en el horario de acá y no en el de acá, que a la 6ª hora y minutos ya era otro día para ellos. Y entonces todo eso sucedía mediante ese tiempo. Pero estas cosas Sí. nosotros las sabemos desde cuándo. Pues desde hace mucho. Pero hermano, no es algo que como digamos yo vivo en eso, sino que cada año se nos recuerda. Durante el año no hablamos nada de eso, hermano. El Antiguo Testamento queda oscuro aquí. No se Ya lo habla de hemos la hablado por muchos años. A eso me refiero, que este repaso no es algo nuevo. Entonces aquí la única culpable somos Jaime y yo, porque todos los demás hermanos nos tuvieron en lo pasado, ¿no? Por consideración a ellos. Yo soy la culpable. No, es que todo esto, me atrevo a decir que Jeremías y Jaime Jeremías y Maya han escuchado esto ya, ¿cierto o falso? ¿Te das cuenta? Y que estas cosas no son nuevas, aún para nosotros aquí en el Nuevo Pacto. Ya hemos tocado esas cosas. Ya deben de estar claras, yo creo. Pero te das cuenta que yo, hermano, sinceramente, cuando el hermano Eli, años atrás, porque esto ya va sucediendo muchos años, cuando él sugirió de que nosotros tuviéramos que dar un repaso de la cena, yo le voy a ser sincero, yo pensaba que el hermano Eli había perdido la canica. Entonces me daba cuenta que el que había perdido la canica soy yo, porque me daba cuenta que sí, que a veces no hemos entendido muchas cosas que ya deben estar claras, porque todos los años hemos estado tocando esto. Hemos estado tocando. Quizás, como ustedes dicen, así rapidito, pero lo tengo que hacer así porque es mucho el material. Y yo creo que el énfasis nuestro ahora es 1 Corintios 11. Eso es lo más importante para nosotros. No de lo éxodo, de los tiempos de Jesús, porque eso, aunque quizás no esté claro, pero eso ya no es lo más importante. Lo más importante para nosotros es lo que la Escritura nos enseña en 1 Corintios 11. En otras palabras, ¿quién puede y quién no puede celebrar la Pascua? ¿Y por qué puede y por qué no puede? Eso es lo más importante. El hermano Eli quiso que empezáramos del principio, o sea, de la raíz, porque dice, ya no lo hemos tocado por varios años, pero ya eso debió estar claro. Hermano, esa es la cosa del cristianismo, que navegamos más por encimita. Y todas las celebraciones, si nos preguntan, ¿de dónde viene eso? Nadie lo sabemos. Pero ¿por qué no se sabe? Porque ¿no? es muy importante conocer. Pero no se sabe no porque no se ha enseñado. Hermano, exacto, porque no se ha enseñado. No, usted no me entendió. Hermano, yo no estoy hablando de esta congregación, estoy hablando en general. No, pues yo sí estoy hablando de esta congregación. Yo estoy hablando en general. No, mire, si a mí me preguntan, ya lo dije un día que me tocó hablar a mí, ¿qué se celebra el 5 de febrero? La Constitución del Estado de los Estados Unidos mexicanos. Okay. ¿Y pero qué significa eso? ¿Cómo fue? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo inició? Pues quién sabe, yo no sé qué se celebra eso. Así estamos en el cristianismo, hermano. Pero yo no entiendo eso, pero digo como algo como la cena, la Pascua. La cena del Señor, que para nosotros es prácticamente, ¿no? Sinceramente, prácticamente la única celebración que esta congregación tiene. Hablando bíblicamente. La única celebración, porque todas estas celebraciones que podamos tener no tienen un fundamento bíblico. La única celebración que nosotros celebramos bíblicamente y que no tengamos el conocimiento de eso, como dice el gringo, shame on you. Y es cierto, porque esto no es nada nuevo, estamos tocando y estamos empezando. Yo puedo entender que muchas cositas, como el tiempo y el Alzheimer, se nos han olvidado, pero hay cosas que son básicas.
no se nos deben de olvidar, aún con el Alzheimer. Pero, ¿qué se va a hacer? Vamos a seguir aquí. ¿Podemos, hermanos? ¿En tiempo de Jesús o lo que vamos en el Antiguo Testamento? Tiempo de Jesús. Vamos para Jesús, para los chulitos. Bueno, ustedes son los que mandan. Volviendo aquí, hermanos. Que Jesús, y tengo que explicar esto de los panes, de la fiesta, de los panes sin levadura, porque la controversia es esa. ¿Celebró Jesús la Pascua en el día señalado? Sí. Y si lo celebró, ¿cómo lo pudo celebrar si él era el Cordero? Y la clave es la palabra Pascua y la palabra panes sin levadura. Se utilizaban alternadamente. Que aunque Jesús realmente fue crucificado este día, el primer día de los panes sin levadura fue crucificado en la Pascua, porque para los judíos la fiesta de los panes sin levadura también se le llamaba la Pascua, y a la Pascua también se le llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Y el no entender eso, hermanos, es lo que ha traído la controversia. Y si le ponemos atención a los textos en la escritura, nos vamos a dar cuenta que así es. Y podemos entonces entender que Jesús sí celebró la Pascua con sus discípulos. Y acuérdense, hermanos, el día cambió a las 6:30 de la tarde. 6:01 ya cambió el día. Y aproximadamente, ¿qué tiempo del día, hablando del día, 24 horas, fue arrestado Jesús en el jardín de Getsemaní? ¿Quién se acuerda? ¿Quién? A la medianoche. ¿Ya era? Ya era el otro. Pero ya, exactamente. Porque cuando usted, y bueno, los textos están ahí, pero el tiempo, yo solamente estoy tratando de ir con el tiempo. Los textos están ahí cuando él dice, y después de haber cantado, dice, salieron, en otras palabras, celebraron la cena, tomaron el vino, cantaron los salmos que se cantaban durante eso, y salieron. Y luego van al huerto de Getsemaní. Ya había cambiado el día cuando Jesús fue arrestado. Obviamente seguía siendo de noche, pero para ellos ya era otro día. James. Una pregunta, entonces de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es un día. Ok, y de 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana ya es. Son 12 horas del siguiente día. Just remember, you have to go from evening to evening. Tienen que ir de la tarde a la tarde para que sean 24 horas. Ok. So de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana nos han pasado 12 horas de ese día, del día siguiente. ¿You follow me? Porque el día empieza a las 6 de la noche. 6 de la tarde, o 6 de evening. A las 6:01 empieza el próximo día. Como aquí, igual, nosotros. A las 12:01 es Monday. Pero para los judíos, a las 6 de la tarde, 6:01 del domingo, ya para ellos es lunes. ¿Se están entendiendo, hermanos? Sí. Creo que estas cosas deben estar claras. O sea que cuando el Señor Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní, ya era el día siguiente. Ya era el primer día de los panes sin levadura, lo cual los judíos también le llamaban la Pascua. ¿Están entendiendo? Eso es lo que la Escritura nos demuestra. Yo repito, los términos se usaban así.
porque no se ha entendido eso, es que se ha caído en error. Vamos a buscar el texto que nos demuestra esta controversia. Vamos al libro de Juan. Aquí donde empieza el meollo del asunto. Juan capítulo 18. Póngale atención, póngale mucha atención a este texto. Porque si usted entiende este texto, el próximo año, cuando el hermano Padilla dé la clase, usted va a estar clarito como el lodo. Juan 18, 28. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. ¿Y Caifás era? Gracias, Benita. Al pretorio. Era de mañana. Mira cómo dice, hermanos, era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer. ¿Escucharon, hermanos? Así poder comer. Ahora, esa es su página hacia atrás. Tenemos que ir mucho hacia atrás para poder entender. Tenemos que ir hasta el capítulo 13. ¿Lo tienen, hermanos? Y el versículo 1, mira cómo dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ya Jesús estaba hablando ahí antes de la fiesta de la Pascua. Ahora, todo eso que empieza a hablar allí el Señor, que le lavó los pies, todo eso que habla de que alguien lo iba a traicionar, todo ese montón de cosas que el apóstol Juan habla, y todo el capítulo 14, el 15, todas esas cosas, el 16, el 17, todo eso ocurre durante ¿qué? Los panes y levaduras. No, durante la Pascua. Los panes y levaduras es lo mismo. O sea, ahí está dentro todo. Ahí está dentro todo la Pascua. en otras palabras, para que se me sea, ok, para ser más específico, ¿en cuál de estos cuadritos ocurre todos esos capítulos? En la P. Exacto. Ahí ocurre eso. Los panes y levaduras. No, ahí empieza en el 1 empiezan los panes y levaduras. Exacto, por eso dije, le puse estos cuadritos aquí para que me puedan entender. Aunque en la Pascua también se usan los panes y levaduras. Exactamente. Por eso era que los términos se alternaban. Pero la pregunta para ustedes, todo eso que ustedes leemos ahí en el capítulo, porque es un capítulo, el 13, el 14, el 15, todo eso que Juan está hablando está ocurriendo. O sea que cuando el Señor Jesús dice que estaba sentado aquí y dice, uno de ustedes me va a traicionar, ¿cuándo sucede eso? Durante la celebración de la Pascua. Que lavó los pies. Exacto. Durante la cena, ahí donde ellos estaban comiendo. Eso, todo eso ocurre allí. Y a las 6:01 de ese mismo día para nosotros, pero para ellos no. Es que empiezan los panes y levaduras. Ahora, el versículo 18 de Juan
el versículo 1 de Juan 18. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, o sea, desde el capítulo 13, todo eso, hasta el principio del 18, es que dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos y también Judas, al que le entregaba la conocía. Dice, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido con sus discípulos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todas esas cosas, ya ahora del capítulo 18 en adelante, todo eso ocurrió después de haber cenado. Y como dijo usted, ahí hay cosas que no se dicen, pero ahí están. Por ejemplo, aquí dice que Judas fue tomando una compañía de soldados. ¿Cómo sabía Judas que yo estaba ahí? Y no estaba Judas en la cena, no estaba Judas aquí. Ahí estaba. Y le dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. Bendito Santo. ¡Qué emoción! Hay que editar el tape, hay que editar el tape. Se fue en el rato, el maestro se fue en el rato. El que no creía en eso. Mira, ¿se da cuenta, hermanos? Cómo el no entender estas cositas ha traído tantas malas interpretaciones. Y dice, oh no, en la Biblia se contradice. Jesús dice que era el cordero se tenía que sacrificar en la Pascua. ¿Y cómo es que él celebró la Pascua? Pues al entender eso podemos entender qué es lo que sucedió. Ahora podemos entender por qué ahora, hermanos, y si usted sigue leyendo el capítulo 18, todo eso de que Jesús, de que Pedro lo negó, todo eso ocurre después de que ellos habían cenado, hermanos. Todo eso ocurre, y mira cómo lo estoy llevando cronológicamente. Todo eso ocurre después que habían cenado. Ahora, en el capítulo 18 de Juan, el versículo 28 que les di, dice, llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio, era ya de mañana. Cuando salieron ellos después de haber cenado, ¿qué era? Era la noche, pero ya era el día siguiente. Y todo eso que llevaron a Jesús, que aquí, que Pedro lo negó, que acá, todo eso ocurre durante ese periodo, pero ya era de mañana cuando llevan a Jesús donde Caifás. Y escuchen lo que sigue diciendo el texto, hermanos. ¿Ven? Dice, era de mañana y ellos, o sea, los fariseos, los judíos, aquellos que no creían en el Señor, no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Refiriéndose a qué? Panes sin levadura. Ahí iniciaba el día. Y eso es muy cierto lo que dijo usted, hermana. Todos hay un libro que demuestra que todo lo que hicieron los fariseos, los saduceos para arrestar a Jesús iba en contra de sus propias leyes. Hicieron muchas cosas, estaban en contra de sus propias leyes. No se podía arrestar a alguien en medio de la noche sin testigos. Hicieron un montón de atrocidades. Pero ahora no quieren entrar en el pretorio porque no se quieren contaminar. Cuando contaminaban estaban hace mucho tiempo. ¿Se dan cuenta? Pero escuchen la palabra que el texto utiliza. No querían entrar en el pretorio. ¿Por qué no querían entrar en el pretorio? ¿Saben lo que es el pretorio, verdad, hermanos? ¿Verdad que sí? Sí. Sí, ¿qué es? O sea, el lugar donde los juzgaban era la corte. Eso no era el pretorio. Entonces, ¿qué era? Era como un salón que utilizaban para juzgar. Era como decir aquí, el precinto. Pues para mí eso es el juzgado. No, el precinto es un lugar donde los juzgan.
El pretorio era donde estaban los militares, donde estaban los cabezones, el cabildo. Ok. Porque ahí Caifás era el sumo sacerdote, y acuérdense que habían dos. Sí. Uno puesto por los romanos y otro por los judíos. Ese era el puesto por los romanos. Entonces lo llevan ahí, porque ese el sumo sacerdote, el único que podía condenar a Jesús era él. Por eso lo llevan allí. Y como ellos no se quieren entrar ahí, ¿por qué? Porque Caifás y todos los que estaban ahí eran gentiles. No se querían contaminar con la gente. Ay, Dios mío. Ellos eran muy holies. A pesar de que estaban haciendo todo este montón de cosas ilegales. Porque dice que lo llevaron primeramente a Anás, el suegro de Caifás. Porque también. Era primero con él, si también estaba Caifás ahí. Porque este también era un sumo sacerdote. Ajá. Los dos eran sumos sacerdotes. Ajá. Por eso lo llevaron ahí. Ahí estaban los dos. Lo llevan a uno, lo llevan al otro. Oh, ok. Ahí estaban los dos peregrinos. O sea que todo lo que esta gente hicieron con Jesús era ilegal. Todo. Y luego, ni siquiera quieren llevarlo allá porque no nos vamos a contaminar con la chuza. Pero lo importante que quiero que ustedes registren es que la Biblia utiliza la palabra Pascua. Pascua. ¿Sí? Y eso ha sacado de onda a mucha gente. Dice, ¿cómo? Entonces ellos no habían celebrado la Pascua. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? No, Jesús celebró la Pascua. Sí la celebró el día señalado, pero fue sacrificado el primer día de los panes sin levadura. Sí, porque la escritura se tenía que cumplir, ¿no? Y esa es lo que saca de onda a mucha gente por no entender el concepto de cómo ellos llevaban el tiempo, uno, y número dos, cómo ellos identificaban las dos fiestas. Las dos fiestas se alternaban. Y hemos probado eso con muchos textos en la Biblia, ¿no? que nos demuestran eso, ¿no? Que la fiesta de los panes sin levadura también se le llamaba la Pascua y así sucesivamente. Entonces es importante entender que nosotros tenemos que, para poder entender estas cosas, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que poder entender para decir. Gran ejemplo. Vamos a Mateo 26, se lo toque la otra vez, vamos a leerlo. Porque pues nosotros estamos así como, lo estoy viendo todavía con el signo de interrogación en la frente. Mateo 26. ¿Lo tienen, hermanos? Ahora escuche el versículo 17. Mateo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Levanten los ojos, hermano, levanten los ojos. ¿Qué fiesta se estaba celebrando ahí? Levanten los ojos. La Pascua. Pero dice el primer día de los panes sin levadura. Mira cómo dice. Que nos estaba refiriendo a la Pascua. A eso se estaba refiriendo. Si usted sigue leyendo, se da cuenta. Y ahí el texto, el mismo versículo se lo demuestra. Mira cómo dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermanos? Pero se le llama la fiesta de los panes sin levadura. Dime, mamá. Se me figura que es como que ellos eran tipo como nosotros. Un ejemplo de lo que nosotros no celebramos, no debemos de. Pero por ejemplo, la Navidad, todo el mundo te pregunta: ¿dónde vas a pasar la Navidad? No, pues esta fecha, pero sabemos que no nos están preguntando del 25, sino del 24, que es Nochebuena. Es exactamente lo mismo. Sí. No importa si te dicen la Navidad, porque tú ya. O la Nochebuena. Es que te están preguntando el 24, aunque digan Navidad o Nochebuena. Nadie dice Nochebuena, pero sabemos que no es Navidad. ¿Sí? Entonces nos hace difícil entender esto. Los textos están ahí que lo demuestran.
y lo hemos cubierto. Y ahí podemos tocar otro texto que es a la inversa. Si habla de la Pascua, se está refiriendo a los panes sin levadura. Aquí se empezó diciendo los panes sin levadura, pero se estaba refiriendo a la Pascua. La P. Exacto. Y el no captar eso no ha traído controversias como usted no tiene idea. Al grado de decir que estas cosas es una contradicción. Y no lo es. Si entendemos la Escritura, vuelvo y repito, en esa cultura, en la forma que hablaban, en la forma que llevaban el tiempo, en las cosas que ellos hacían. Y dice ahí en el versículo 17 también utiliza la palabra ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? ¿Se da cuenta? Se le llamaba el día de preparación, el día antes, porque ya no había día de preparación para los panes sin levadura. ¿Por qué no había día de preparación para los panes sin levadura? ¿Por qué no había día de preparación para los panes sin levadura, para la fiesta de los panes sin levadura? Dime, Jeremías. Yo creo que porque era la misma celebración. Porque empezaba inmediatamente. En el momento que se acababa una, empezaba la otra. Ya deberían estar preparados. Exactamente. Por eso el día antes de la Pascua, o sea, de la P, se le llamaba el día de la preparación. Pero no solamente el día de preparación para la Pascua, sino para los panes. todo el resto. Y ese texto comprueba una vez más que cuando hablaba aquí de los panes sin levadura, se estaba refiriendo a la Pascua, porque menciona la palabra preparación. ¿Y qué era lo que se iba a preparar? Hermanos, ¿qué es lo que se iba a preparar? Está bueno. Todo eso que iban a ellos a comer, a tomar, todo eso. Es como cuando usted va a hacer una fiesta. ¿Ah? Usted va a hacer una fiesta y llega la gente y entonces usted se va a poner a freír el pollo. No, eso ya tiene que estar listo. Oh, bueno, eximiendo a la hermana Patricia, eximiendo a la hermana Patricia. Pues, no es así, ¿verdad? Se supone que usted dice, bueno, lo invito a comer a tal hora y usted vaya a esa hora y, oh, espérese, hermano, voy al supermercado a comprar la comida. Por favor, pero así no funciona. Chispas. Así como sale al supermercado, estoy saliendo yo también. Todo debe estar. Usted está haciendo una preparación porque usted va a tener una cena. No a la hora de la cena que usted va a prepararse. Pues así no funciona. Y por eso ese día se le llamaba, o sea, el día antes de la cena, se le llamaba el día de la preparación. Y dicho sea de paso, en el sábado anual, el viernes, se le llamaba el día de la preparación. Sucesivamente. Los judíos también tenían ese día en la semana, también se le llamaba el día de la preparación. Porque acuérdense, el sábado para ellos empieza el viernes a las 6:01. Empieza el sábado para los judíos. Así que ellos tenían las primeras horas del día viernes para preparar todo lo que, o antes, para preparar todo lo que ellos iban a consumir, a hacer durante ese sábado que empezaba el viernes a las 6:01. Toda la semana ellos tenían eso, porque acuérdense que el sábado era un mandamiento que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y dijimos anteriormente que también las fiestas se le llamaban sábado. Por eso, otra cosa que ha sacado mucha gente de onda es que en una semana había ocasiones que en una semana había 2 sábados. 2 sábados. Y por lo tanto, había
2 días de preparación. ¿Se dan cuenta? Y eso también ha sacado a mucha gente de onda. ¿Eh? Porque la Biblia habla del sábado. Dice, creo que en el mismo libro de Juan, nos dice, porque ese sábado era de mucha importancia, si estoy parafraseando el texto correctamente. Si se le puede encontrar ese texto. Lo dice ahí específicamente. No tengo parte de mi nota, pero yo me acuerdo que hay una parte en la escritura que nos dice y nos comprueba con eso de que ese sábado no era el sábado semanal, sino era el sábado, ellos le llamaban el sábado anual, porque las fiestas, acuérdense, se celebraban cada año. No lo podemos contar, pero no vamos a perder tiempo ahí, se lo voy a deber, pero hay unas escrituras que nos menciona ese sábado como que era de mucha importancia. Mucha importancia. Ahora, esta palabrita que le puse aquí en el tablero, yo mismo no sé ni cómo pronunciar, era como los judíos le llamaban a ese sacrificio que se hacía el primer día de los panes sin levadura. Ese día también había un sacrificio y ellos le llamaban así, ellos le llamaban de esta forma. Y a ese sacrificio se llamaba el sacrificio del festival. Y eso fue, en ese momento, fue que Jesús fue crucificado. Cuando se estaba celebrando ese sacrificio. Que fue cuando la Biblia dice que el templo, el velo del templo se rasgó en 2. ¿Por qué? Porque en el mismo momento que Jesús estaba siendo sacrificado fuera de la ciudad de Jerusalén, era que se estaba haciendo ese sacrificio. Mira cómo Dios es tan específico, Dios es tan interesante, porque acuérdense que el sacrificio tenía que ser entre las 2 tardes, y ese mismo momento en que el sacerdote allá en el templo está sacrificando el cordero para celebrar este sacrificio de la festividad, en ese mismo instante el Señor Jesús está siendo crucificado. En ese mismo instante. Increíble eso. Y dicen, a mí no me crean, dicen los historiadores, que como el templo estaba, Jerusalén estaba en un monte, se podía ver, desde el templo se podía ver donde Jesús estaba siendo sacrificado. Es interesante eso de cómo los historiadores, los arqueólogos dicen que hubiese sido posible que el sumo sacerdote que estaba sacrificando ese cordero de la festividad podía estar observando cuando Jesús estaba siendo crucificado. Increíble eso. Y la Biblia nos dice que en ese momento que Jesús expiró, el velo del templo, porque acuérdense que el templo estaba en pie cuando Jesús murió, el velo que dice el historiador Josefo, que eran aproximadamente de 2-3 pulgadas de grueso, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese velo era aproximadamente 2-3 pulgadas de ancho. A veces uno no puede ni romper sus calzones, que son unos centímetros, no lo puede romper uno mismo.
Ahora imagínense algo de 2 o 3 pulgadas de ancho. Dice la escritura, a mí no me crean, eso dice la Biblia, que cuando Jesús expiró, ese velo se rasgó en 2. Santo. ¿Simbolizando qué, hermanos? El libertad de la iglesia. No iba a haber más lugar santo ni más lugar santísimo. Exactamente. Ya esa entrada ahí al lugar santísimo estaba abierto. No había algo que nos estaba impidiendo aproximarnos a Dios. El sacrificio de Jesús nos da ahora esta tremenda libertad de que yo puedo ir directamente al Señor y hablar con Él y expresarle mi pensar y mi sentir. No tiene que haber un intermediario, nada ni nadie. Yo y Él. Y solo Jesús hizo posible eso. Y ahí están los textos que nos demuestran todos estos conceptos. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, todo eso aconteció, hermano. Y era interesante que cómo la escritura se estaba cumpliendo al pie de la letra. Al pie de la letra, hermanos. Wow. Dice, y vamos a buscar en el libro, ahí mismo en el libro de Juan, vamos, en el capítulo 19 de Juan. ¿Entienden, hermanos? Juan capítulo 19. Oh, aquí está el texto, mira. Yo estaba leyendo, dándole a un texto, y ahí está el texto que le quería probar. Juan 19, hermanos, versículo 31. Dice, ¿lo tienen, hermanos? Quiero que lo lean conmigo. Dice, Juan 19, 31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, ¿la víspera de qué, hermanos? ¿De qué? ¿De cuál de las 2 fiestas? No sale la Pascua. A fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Y escucha cómo el comentarista, como Juan comenta, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. O sea que no era un sábado. ¿Se da cuenta, hermanos? O sea, no, cuando digo no era un sábado, era un sábado semanal. ¿Me están entendiendo cuando digo eso? O sea, no era un sábado no es sábado literal. Exacto, no era el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Bueno, estamos mal aquí, porque el sábado tiene que caer en el 7. ¿Ah? El sábado tiene que caer aquí, en el 7. Pero ¿qué sucede, hermanos? Había momentos que ese sacrificio podía caer en este día, o sea, en el tercer día de la semana. Pero ese día también era considerado un sábado. ¿Por qué? Porque a las fiestas, y eso lo probamos cuando leímos el Antiguo Testamento, a las fiestas se le llamaban sábado, o sea que la palabra día de reposo es un sinónimo de sábado. Pero que entiendan eso, porque te dirán, oh, hermano, ahí no dice sábado, dice día de reposo. Pero el día de reposo era el sábado. Pero dice allí claramente, ¿vale? Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, dando a entender que no era el día de reposo semanal. Y eso también destruye la creencia, y que hasta el día de hoy tenemos, que todos los años Jesús es crucificado un viernes.
como el famoso Viernes Santo. No, hermanos, porque la Biblia nos registra que el Señor fue crucificado en un día específico, a una hora específica. Por lo tanto, todos los años, ese día, el día de la semana, tiene que cambiar, porque tenemos una fecha específica. El día que usted nació, usted nació, por decir algo, nació un domingo. El próximo año, el día que usted nació, no va a ser domingo. Es sucesivamente, ¿vale? Pero todos los años se celebra la crucifixión el viernes. Y este texto también, bueno, hemos estudiado eso, pero este es uno de los textos que se puede utilizar para destruir la creencia popular del Viernes Santo. ¿Por qué? Porque se cree eso. Esa es la creencia basada en la mala interpretación de los textos. Como dice, era un día de reposo, o sea, un sábado, el día antes del sábado, es un viernes. Y vemos que allí este texto nos demuestra eso claramente, que el Señor Jesús pues fue crucificado en un día en que se estaba celebrando algo. Era una fiesta. Y lo que se estaba celebrando es lo que los judíos llaman el sacrificio de la festividad. ¿El Yanka? A mí no me acuerdo cómo se pronuncia. ¿Es algo así? Y usted se mete en el internet y hay un montón de información sobre eso. Se cansa uno de estar leyendo sobre esas cosas. Pero es interesante que el Señor Jesús celebró la cena y también fue el sacrificio, cumpliendo con la ley que estaba estipulada. O sea que Él hizo su papel, Él fue el Cordero. Y también celebró la cena literalmente con sus discípulos y luego prometió estar siempre cuando se celebre esa cena. Y eso es lo que vamos a estudiar cuando estudiamos 1 Corintios 11, que ahí también el apóstol Pablo cita a Jesús cuando Jesús dijo que él... Perdón mi ignorancia, por favor. No, para nada, para nada. A mí me está quedando claro. ¿Quién no le está cayendo claro? Usted está diciéndonos que el Señor Jesús pudo haber sido crucificado en cualquiera de esos días. Porque esos días yo estoy hablando de que la celebración de esto, del sacrificio, era entre esos pudiera haber sido. Pudiera haber sido. No estoy diciendo que fue sacrificado. Me estoy refiriendo a de que todos los años el día cambia. Está claro. A eso me estoy refiriendo. Una semana de cierto año hay 2 sábados. Exacto, y a eso me refiero como ponerlo el AS aquí en el 7. Este es el sábado semanal y este es el sábado de la fiesta. ¿Qué no le quedó claro? Que Dios fue crucificado, Señor Jesús. ¿Qué día exactamente? La Biblia no lo registra, pero eso ya tendríamos que meternos en otras cosas. Y nosotros tuvimos un estudio sobre eso. Sí, pero me acuerdo. Pero sí, podemos llegar al día exacto de Jesús, o sea, día de la semana. Sí, podemos llegar a eso, pero ya tendríamos que salirnos de la clase. Porque de hecho podría haber sido cualquier día, porque el día que resucitó dice que fue el tercer día. No, al tercer día de haber sido crucificado. No al tercer día de la semana. No. O sea, viendo los días de ellos, que cada día 6 será. Pero lo que estaba tratando de ilustrar aquí, con estas 2 S, es que en la semana puede haber 2 sábados o 2 días de reposo. Y eso es lo que el texto ese que leímos, que aquel día de reposo era de gran solemnidad.
está demostrando que ahí nos estaba refiriendo al día de reposo semanal, sino a cualquier otro día. Yo nada más puse el 3 para cualquier otro día, porque la Biblia nos demuestra que a las semanas, a los días que era una fiesta, cualquier día que cayera, o sea, lunes, martes, miércoles, ese día se le llamaba sábado o día de reposo. Dígame, hermano. Solamente para esas fiestas le llamaban sábado. Exacto. No en todo el año. No en todo el año, solamente cuando se celebraba la fiesta. Muy buena pregunta. Solamente cuando se celebraba la fiesta. Hermano, pero ¿por qué Dios instituyó eso? Oh, sí. Que así se hiciera, que ese sábado que cayera entre semana. O sea que Dios No, lo sábado, instituye porque él puso una fecha. Por esto te di el ejemplo del día de tu cumpleaños. Él puso una fecha. O sea, la Pascua se tenía que celebrar el 14 del mes de Nisan. Eso es una fecha específica. Eso es una fecha específica, Patricia. Ahora, por decir algo, el primer día que Dios dijo se va a celebrar la Pascua el 14 del mes de Nisan, vamos a decir que fue un domingo. El próximo año, el 14 de Nisan, ¿qué día va a caer? No lleguen rapidito a la conclusión que va a ser un lunes, porque el calendario de ellos es un calendario lunar. Pudo haber sido un lunes, pudo haber sido un martes, pudo haber sido un miércoles. ¿Se dan cuenta? Sí. Va rotando, los días van rotando conforme a la luna. Y aunque ese día se llamara viernes, iba a ser un sábado. Aunque cayera un lunes o un martes, el próximo año, los judíos le llamaban un sábado o día de reposo, porque era una fiesta. Es como cuando nosotros aquí, aunque no lo llamamos domingo, pero cuando hay un día de fiesta, por ejemplo, es como si fuera un domingo para nosotros. Exacto. Exactamente. Pero es un jueves. Lo único que cambia es el número, ¿verdad? Y el día de cae, o sea, pero es un jueves. Pues, pero ese ejemplo de Thanksgiving no es plausible para lo que estamos tratando de decir, porque el Thanksgiving es un jueves, o sea, está ahí. ¿Sí? Pero aquí, en la Pascua, era diferente, Patricia, porque lo que era fijo era la fecha, o sea, el 14. Tenía que ser, la Pascua se tenía que celebrar el 14 del mes, de que ellos le llamaban Nisan. ¿Ven? Y ese 14 podía ser un lunes hasta un sábado, un domingo. Podía ser de lunes a domingo. En otras palabras, el nombre del día no tiene importancia. Lo que tiene importancia es la fecha. Esto es lo importante. Esto es lo importante. Ahora, y sigo enfatizando, pero ese día de la semana que cayera era llamado un sábado o un día de reposo. Y aunque hubieran celebrado ese día tan especial, de todos modos tenían que celebrar el próximo. Exactamente. Y por eso hay confusión en algunos pasajes bíblicos cuando se da a entender que hubo 2 sábados. Y la gente se queda así como... Y lo une, piensa que son los mismos, pero no son los 2. No son los mismos sábados, como en el texto que estamos estudiando. El texto que le acabo de leer. ¿Ven? Ese texto nos demuestra, pero mira cómo dice, por ejemplo, aquí, porque aquí mismo le da aquí en el versículo 31 nos habla de reposo de gran solemnidad. Luego, si usted se salta al versículo 42,
¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice, allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Qué preparación de qué Pascua? ¿De qué se estaba refiriendo ahí? Están hablando de otra Pascua ahí, pues. En el 42. 42 del capítulo 10. Ahí se estaba hablando de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Están entendiendo o no, hermanos? Y así está comprobando que sí hubo una preparación para los panes sin levadura. Sí la había. ¿Se dan cuenta, hermanos? No, espérese, aquí se está cambiando no, tiene razón. Aquí se estaba cambiando el orden. Sí, en los panes sin levadura. Allí estaba cerquitos el otro sábado, por eso querían que el sepulcro estuviera cerquita, para no meterse en el sábado de guardarlo. Y esas dos cosas, ¿no? Si no le ponemos atención a esa, se confunde uno. Sí. Porque no entiende que en la semana había 2 sábados o 2 días de reposo. Y estas son las cosas que a nosotros no causan. Pero eso son technicalidades, le llamo, ¿vale? Porque voy, repito, lo importante para nosotros en el día de hoy, en el nuevo pacto, es lo que la Escritura nos enseña sobre qué puede, qué no puede, por qué no puede, bendito. Eso ya es quererse complicar mucho la vida. ¿Entiende? Esto, sí, es. Sí. Pero sí, pero me refiero a que sí hay que tocarlo, porque para darnos una idea de dónde vienen estas cosas, de dónde vienen las controversias, de dónde, porque la gente dice esto o aquello. Quizás, pues, ustedes se les olvide después, fine, pero la razón por la cual la traemos, porque yo sé que mañana o pasado estas preguntas van a surgir nuevamente. Van a surgir. Y por lo menos ya usted, aunque diga que no, ya la escuchó. No, hermano, yo nunca he escuchado esto. Esto lo hemos escuchado, lo hemos visto muchas veces. Pero es importante también traer a la memoria estas cosas. Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque si uno lee desde el 38 hasta el 42, pues ahí puede surgir una pregunta: ¿cómo está? Si primero ya estaban muertos en Jesús. Y pues por causa de la Pascua. Y acuérdense que los evangelios no están puestos cronológicamente. Los eventos en los evangelios no están puestos cronológicamente. Eso es otra cosa que también saca de onda a la gente. Los eventos no están puestos cronológicamente en los evangelios. A veces Lucas dice una cosa que acá en Mateo sucede antes, y así sucesivamente. Los evangelios no están puestos cronológicamente. Y pero eso son basados en el mismo hecho. Exacto. Eso sí, no hay la menor duda. Pero ellos no lo narraron cronológicamente. Toca algo aquí, luego toca algo allá. Y Mateo toca algo acá y toca algo allá. Y así es. Y el no entender la cronología de los eventos, como acaba usted de decir, puede decir: oh, mira, pero no que lo habían matado, y cómo es que está acá. Y todo eso, pues, nos saca de onda, ¿vale? Porque no entendemos que estas cosas no fueron puestas cronológicamente. Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 26. No. Vamos a empezar a leer en el versículo 21. Dice Mateo 26, 21. Y mientras comían, ¿qué es lo que estaban comiendo? ¿Qué celebración? La cena del Señor. Es la Pascua.
Todavía no se había instituido La la Pascua. Es que la acá Pascua. dice la cena del Señor. Por La eso Pascua. le hicimos. La paz, dice. Y mientras comían, dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. ¿Ven? ¿Y se acuerdan, hermanos? En Mateo, que pasan varios en Juan, pasan varios capítulos para cuando luego salen ellos de donde estaban celebrando la cena y luego se van al jardín de Getsemaní. Pasan varios capítulos en Juan. No sé si le pusieron atención a eso. Esto que Jesús está hablando de que alguien me va a traicionar, Juan narra varias cosas antes de eso. ¿Se da cuenta por qué le digo que los evangelios no están puestos cronológicamente? Y Mateo es uno de los que sí está un poquito más o menos cronológico. Entonces dice, estoy todavía en Mateo 26, hermanos, el versículo 21. Ahora, el 22 dice: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirse: ¿soy yo, Señor? Y qué interesante, hermanos. Yo al principio, hermana Padilla, decía: oh, wow, mira qué humilde eran estos discípulos, que el Señor está diciendo: uno de ustedes me va a entregar. Y aquí en español hace la pregunta: ¿soy yo? Ay, esa es una humildad, como diciendo, aquí entre todos, y que Dama le dijera: uno de ustedes nadie está hablando mal de mí. Y usted diga: ¿soy yo, Dama? ¿Verdad que no? Pero qué interesante que así fue la traducción en español. En el griego es: no soy yo, Señor. Otras palabras, rapidito dice: yo no fui. Nosotros lo decimos: no, yo no fui. Pues exactamente lo que en el griego demuestra. ¿Ay? No como la traducción demuestra como que eran muy humildes y soy yo, Señor. En el griego es: no soy yo, Señor. Muy humano, ¿verdad? Cuando nos acusan de algo, pues yo no fui. Dice: entonces él, o sea Jesús, respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Ven? Y lo interesante es, hermano, que Jesús todavía está siendo muy ambiguo, porque así comían ellos. Lo único que lo que él estaba tratando de decir era que uno de ellos se iba a entregar. Él todavía no estaba siendo muy específico. Si no está haciendo porque mete la mano, pues todo el mundo está metiendo mano. Todo el mundo está metiendo mano. Dice: y a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y pues, el que no la debe no la teme, pero cuando la debemos, la tememos. Dice: entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Bendito. Y el Señor le dice: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, dijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Pero este es el texto por el cual hemos estado leyendo todo esto. Por esto que dice Jesús, que es sumamente importante para nosotros. Dice: y les digo que desde ahora
no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. O sea que los hermanos futuristas dicen que ahí en el cielo vamos a tomar la cena del Señor, ¿no? Pues sí, porque solamente allá es donde... Pero allá en el cielo no se puede estar contradice, tomando. exacto. No se puede estar tomando en el cielo. Yo creo que la creencia futurista es que como ellos creen que Jesús va a venir físicamente a la tierra y que va a tener su trono allá en Jerusalén, o sea, allá literalmente en la ciudad de Jerusalén, que ahí es donde se va a cumplir esto, según ellos, porque es la única forma. Pero está hablando del reino espiritual, ¿no? Exactamente. Sí, pero ellos Y aún del beber está hablando en un sentido espiritual. Por eso le estaba diciendo que para nosotros este texto es muy importante, porque en esa cena que vamos a celebrar, si Dios permite, el próximo mes, Él es parte de ella. Él lo prometió. Él es parte, Él va a estar allí. Él va a comer y a beber con nosotros, pero obviamente no lo va a hacer literalmente. Porque Él no está en, con y por nosotros literalmente. Pero esa promesa Él la hizo a su pueblo, a su iglesia, que Él iba a estar allí con ellos. Y yo creo que a veces nosotros mismos no creemos eso. Se nos hace muy difícil porque como no se puede ver, no se puede tocar, no se puede oler, no creemos. Pero ahí Él está, Él prometió que cada vez que se celebraba eso, Él iba a estar allí. O sea que es una fe. Exactamente. Es lo que tenemos que creer. Si creemos que Dios está en nosotros, tenemos que creer que Él es parte de esa celebración. Él lo dijo allí. Y lo que creo que saca de onda a muchos que dice que no comeré y no beberé. Y yo dice, pues come. ¿Dónde está? ¿Cómo está comiendo y está bebiendo con nosotros? ¿Dónde está? Pero leemos otros textos y sí lo entendemos. Cuando en el pasaje de la mujer que se encuentra en el pozo, y vienen los discípulos que fueron según ellos a comprar algo para comer, y le dice, ¿quién le dio de comer? ¿Y qué le contesta el Señor Jesús? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. En otras palabras, Él le dio a entender a ellos que Él había comido. Y lo que Él había comido fue de que Él pudo hablarle del Señor a aquella mujer. Esa fue su comida. Por eso ellos se preguntan, ¿y quién le dio de comer? Y de beber. La mujer, el mismo Señor le dice, pues, si supieras quién soy yo, me pidieras a mí que te diera de todo. Y ella le ha visto, pues ¿dónde está? Dame de beber, porque ella lo está tomando también, como nosotros, literal. Y Jesús estaba hablando de Él, que Él era el agua de vida. Pues ¿cómo podemos entender estos textos? Y ahora cuando Él dice aquí que Él va a beber y a comer con nosotros, no lo entendemos, lo queremos literalizar. Cuando Jesús dijo que Él era el agua de vida, no estaba hablando literalmente. Cuando Él dijo que Él era el pan de vida, no estaba hablando literalmente. Pues aquí está hablando de que Él va, y como dice literalmente el texto, dice, les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo. Y dice nuevo porque era un nuevo pacto que se iba a establecer. Por eso dice que era nuevo. No que el vino era nuevo, porque también la Biblia habla del vino nuevo. Pero aquí lo nuevo era el nuevo pacto. Él estaba estableciendo un nuevo pacto. Y eso era lo nuevo. Algo diferente a lo que se estaba celebrando. En otras palabras, el Señor está cambiando el simbolismo de la Pascua a esa cena que Él tuvo ahora con sus discípulos
¿Ven? Esa Pascua que celebraba, que el Señor los sacó de Egipto, todo, ya ese simbolismo se estaba cumpliendo. Mira, ahora de aquí en adelante esto es lo que se va a celebrar: su muerte, su resurrección. ¿Ven? Y ya cuando el apóstol habla de 1 Corintios, estaban esperando su venida. Y allá surge otra pregunta que siempre se hace: pues si era hasta su venida, ¿por qué la seguimos celebrando? Y eso lo vamos a contestar. La hemos contestado todos los años, vamos a contestarla cuando entremos a ese capítulo. Pero es una pregunta muy válida. Si dice el texto que la iban a celebrar hasta que Él viniera, pero si ustedes creen que ya vino, ¿por qué la siguen celebrando? Pues hay una respuesta para eso, y bíblica. Y esos son los detalles, hermanos. En rasgos así rapidito, podemos probar que el Señor Jesús participó en la Pascua, el día señalado. Podemos probar que Él fue el que estableció lo que nosotros conocemos como la Cena del Señor. Él la estableció. El apóstol Pablo le da ese título, la Cena del Señor. Él lo estableció. ¿Por qué? ¿Por qué decimos todo eso? Porque alguien puede, ¿y por qué ustedes hacen esto? ¿Basado en qué? Y ustedes tienen el conocimiento para decir: mira, en esto estamos basando lo que estamos haciendo. En esto. Y esta es la razón me imagino que el hermano Eli y nosotros tenemos de tener este repaso anual para que no se nos olvide qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Porque es fundamental entender que estas cosas tienen un fundamento bíblico. Lo tienen. Y nosotros tenemos que estar muy, pero muy seguros de esto. Porque estamos haciendo algo que Dios en su palabra nos ha enseñado. No estamos siguiendo tradiciones de los hombres, no estamos siguiendo al hermano Noche, no, para nada. Y ahora, hay preteristas que no celebran esto. No lo celebran. El hermano Ken estuvo con nosotros, el hermano Luis, el hermano Julio. Ellos también no creen que hay que celebrarlo, porque ellos toman el texto de 1 Corintios cuando dice hasta que el Señor venga. Ellos dicen, bueno, el Señor ya vino, ya no tenemos que hacerlo. Pero yo creo que es totalmente diferente. Pero ahora, ¿ellos están mal porque no lo celebran? No, para nada. Para nada. Estamos en el nuevo pacto, hermanos. Y si usted quiere celebrar esto, no hay que celebrar, como dijo Mayra ahora de la Navidad. ¿Usted puede celebrar la Navidad? No, claro que sí. Ni te salvan ni te condenan. Puede celebrar la Navidad. El único problema que yo tendría con usted es que usted estuviera diciéndole a la gente: oh, es que la Navidad es bíblica. No. Ese es el único problema. Pero fuera de eso, usted puede celebrar la Santa Muerte si usted le da la gana. Es así que no. Si usted lo quiere celebrar, pues, dime. Gracias. ¿Se acuerda de que yo lo que queremos saber si solamente para la Pascua se tiraba el primer trago de vino o era todo? No, cada vez que había una celebración. Cada vez. Ellos creían que había que hacer eso. Cada vez que había una celebración, allá en mi selva decían que para los muertos, ¿entendido? Pero bueno. Para los muertos eran ellos mismos, pero bueno. Pero sí, era todo, en cada celebración ellos tenían esa costumbre, esa tradición. O sea, todas las celebraciones, porque las celebraciones, y aquí tenía, yo no me quería meter en eso, de que en la Pascua se tomaban por lo menos 4 copas. Y cada copa tenía un significado. Copas de vino, hermanos. Se tomaban 4 copas. Y el apóstol Pablo hace alusión a ellas en una forma espiritual. Pero sí tenían esta costumbre. Y también tenían la costumbre de cantar. Habían salmos específicamente para la Pascua. Y ellos lo recitaban, lo cantaban. Imagínense cómo esta gente eran
bien meticulosas, hermanos, en sí. No, todavía son. Sí, pero no tanto como antes. Porque dice que, usted lo ha leído, dice que hay salmos de ascensión y salmos de descenso. O sea, cuando muchos de ellos iban, acuérdense que tenían que ir a Jerusalén, y cuando ellos iban subiendo, es que citaban, cantaban esos salmos. Por eso le llaman salmos de ascensión. Y de ascensión, cuando ya se acababa la fiesta y todo, que pues, se regresaban a su lugar de origen, ellos cantaban estos tipos de salmos. Así que es bien interesante cómo ellos tenían sus tradiciones bien marcadas. Y durante esa celebración había ciertos temas. Por eso en el texto que creo que era en Juan, cuando dice, y después de haber cantado el himno, dice himno, pero en sí era un salmo, fue que salió el Señor hacia el huerto. Me acuerdo que una vez yo estaba en Tijuana y dije que el Señor Jesús cantó y casi me linchan, pero dice el texto, y después de haber cantado, y él era parte de la cena, entonces quiere decir que, ¿verdad que sí? Entonces quiere decir que él también cantó. ¿Qué pecado había que Jesús cantara? Pues no sé, pero los hermanos se atribularon. ¿Dónde dice que Jesús cantó en la Biblia? Ahí lo implica, ¿no? Como dijimos la otra vez, la Biblia dice cosas que no dice. Implica que Jesús cantó. Porque dice, después de haber cantado, salieron, si le puedo encontrar el texto. Porque yo sé que muchos de ustedes todavía no me creen, ¿no? Pero, ¿lo leí? ¿Lo leyó? ¿Dónde estaba? En el Mateo 26. ¿26 era? Capítulo 26, versículo 30. Esta Patricia está como 26:30, sí, lo hemos leído, ¿verdad que sí? Sí. Ahí está, exacto, gracias, Pati. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahí está. Y en el 21 dice ahí, el 31, entonces Jesús les dijo, eso quiere decir que Jesús iba con ellos, Exactamente. que estuvo siempre con ellos. Pues ahí está, demostrándole que el Señor Jesús también cantó. Así que si usted no canta, usted no está haciendo como Jesús. Y qué interesante, ¿no? Y la palabra himno estaba implicando los salmos, eso que le decía que ellos cantaban durante esa celebración. Tenían ciertos salmos para esa celebración. Obviamente también me imagino que tenían ellos sus otros tipos de cantos, ¿no? Porque, como repito, hermano, yo creo que nosotros leemos la Biblia y no nos imaginamos como que son estas fiestas de los cristianos, bien aburridas. Ya ni te recuerdo. Creemos que los judíos eran así. No, hermanos, esta gente se alegraba, se gozaba. Ellos disfrutaban el momento, pero a veces creo que nosotros no captamos Yo eso. sí disfruto. No importa lo que digan los demás. Qué bueno, es importante eso. Amén. Pues hasta ahí llegamos, hermanos, sentimos se nos acabó. Vamos a pedirle a nuestro hermano María que nos ayude con la ofrenda. Bendito Dios.